Pido un fuerte aplauso para el senador Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias. Quisiera agradecer la presencia del maestro Rafael Sánchez, de los docentes, de los maestros universitarios de esta institución, director, y de este grupo de jóvenes entusiastas, de Juan José, de Luis Fernando, de José de la Fuente, de Isabel, de Miguel Cruz, que insistieron de manera permanente en que aceptaran la invitación, y lo agradezco, porque eso me permite expresar con ustedes algunas ideas de este tema tan trascendente para la nación. A 17 meses de la elección presidencial del 2012, podemos afirmar que lo único seguro es que no hay nada seguro para nadie. Las tendencias que conocemos hasta el momento solo son eso: indicadores, predisposiciones y probabilidades, pero no situaciones definitivas. Esta incertidumbre no es algo negativo, ni tampoco una situación definitiva. Forma parte de las nuevas condiciones de competencia y lucha electoral de la democracia mexicana. Es una incertidumbre de naturaleza democrática, no caótica. Ahora bien, lo que sí podemos apuntar desde ahora son las estrategias y las condiciones que los principales actores políticos están tratando de crear o imponer para finalmente ganar la presidencia de la República. Voy a intentar, en tres grandes apartados, expresar y descifrar lo que creo va a suceder en el futuro del país, con las tres grandes fuerzas políticas o con los tres grandes bloques políticos integrados por el PRI, en primer lugar, el PAN, en segundo lugar, y el PRD o la izquierda, en tercer lugar. Lo hago en razón de la antigüedad de cada uno de los partidos políticos en el esquema del sistema de partidos. El binomio PRI-Peña Nieto es la combinación sin duda puntera en prácticamente todos los sondeos. Estoy intentando describirlo esquemática y académicamente, no políticamente. No expreso en este momento una posición personal por respeto a todos los asistentes. Haré una descripción desde el punto de vista académico, imparcial, alejado de cualquier parcialidad partidista o ideológica, que la tengo, pero que en su momento va a expresar. El binomio PRI-Peña Nieto es la combinación puntera en prácticamente todos los sondeos, desde hace 2 años por lo menos. Incluso cuando el PRI conquistó la mayoría relativa en la Cámara de Diputados en este Congreso, en alianza con el Partido Verde, que arrebató al PAN algunos bastiones de este partido como Querétaro y San Luis Potosí, y algunas ciudades emblemáticas como Guadalajara y Ensenada. Esto le ha permitido manejar una conocida estrategia de comunicación política muy socorrida: jugar con el marcador. La idea es intentar generalizar la percepción de que el regreso del PRI es inevitable, inminente o imparable. Es la revisión de la propaganda del partido prácticamente único o del partido hegemónico, cuando el PRI era invencible e imbatible, capaz de ganar elecciones antes de que se realizaran. Bajo esta idea, las elecciones
solo eran un plebiscito, un mero trámite confirmatorio de esa percepción de dominancia, preeminencia y determinismo político. La pérdida de elecciones de gobernador en estados claves como Oaxaca, Sinaloa y Puebla, este estado en el 2010, así como la reversión de tendencias presuntamente ganadoras en estados como Guerrero y Baja California Sur en el 2011, han descarrilado la estrategia mediática de inevitable retorno del PRI al gobierno. En la configuración de este escenario adverso al Perú, han jugado un papel central dos elementos: las alianzas de los polos opuestos y la existencia de un electorado independiente al que no le gustan los avasallamientos mediáticos de ningún partido y carece de fidelidad o lealtad eterna a un candidato o partido. Este segmento electoral será un actor fundamental en el 2012. Por lo pronto el PRI, después de las derrotas al hilo de las elecciones presidenciales en el 2000 y 2006, está en un proceso de control de daños y blindaje político interno. Por un lado, la mayoría de los grupos políticos priistas han cerrado filas en torno al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dejando prácticamente a su grupo político el control del partido. Esto explica la llegada sin sobresaltos de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el desplazamiento de políticos tradicionales como Emilio Gamboa y Mario Fabio Beltrones, y el alineamiento de los principales grupos del poder fáctico del país, como dirigentes empresariales, sindicales, algunos medios de comunicación y hasta dirigentes de la Iglesia en torno al PRI. Otra típica acción de blindaje y protección del aspirante presidencial del PRI son las vacunas en términos de opinión pública que se están aplicando en los primeros meses del año, para evitar que los aspectos negativos de Peña Nieto crezcan y prendan. Tal es el caso del esclarecimiento de las circunstancias médicas del fallecimiento de su primera esposa, la señora Mónica Papelín, y además un programa de justicia especial para la atención de los feminicidios, el adelanto de sus principales propuestas en materia de seguridad, crecimiento económico, educación, etc., a través de artículos de opinión de algunos diarios del país y del extranjero, así como el encuentro público con exmandatarios de otras naciones que visitan México, como Tony Blair, William Clinton y algunos otros, aunque sea solo para tomarse la foto y darse un barniz internacionalista y de próximo presidente de facto. Son estrategias cuya táctica final, cuya eficacia podrá evaluarse con los resultados finales de la elección de julio del 2012. Por lo pronto, hay tres factores que tienden a acotar la ruptura y la supuesta preeminencia, la ruptura al interior del PRI y la supuesta preeminencia del gobernador del Estado de México como precandidato presidencial puntero. Uno, el estancamiento de la preferencia electoral anticipada. Si bien el gobernador del PRI es el puntero en todas las encuestas preelectorales, desde hace 2 o 3 años, alcanzó un tope histórico del 42%, entre 42 y 40%, la intención del voto del PRI. Es decir, ha cohesionado, unificado y consolidado el voto duro del PRI, pero no ha logrado darle un punto adicional. Esta es la principal fortaleza, el activo de un precandidato presidencial, pero una vez iniciada la contienda podrá convertirse en su principal debilidad o pasivo político. En segundo término, hay que apuntar el activismo del senador Mario Fabio Beltrones, que busca consolidarse claramente como la opción B del PRI, con iniciativas legislativas como la ley del primer empleo y la reducción del IVA, que ha suscitado la reacción, recelo y resistencia del grupo priista compacto del gobernador del Estado de México. Por último, el fantasma de una alianza PAN-PRD
es una amenaza para el puntero del PRI en dos momentos. En primer lugar, en el proceso electoral para elegir el gobernador del Estado de México en julio próximo, y en un segundo tiempo en la misma elección presidencial del próximo año, frente a la posibilidad de una alianza PAN-PRD en torno a una candidatura concreta. Con esto podríamos concluir que el PRI no tiene fácil las cosas. Por el PAN, la seguridad es el tema que van a sacar. El gobierno de Felipe Calderón enfrenta el reto de mantener al PAN en la presencia para un tercer periodo consecutivo. Es una tarea que se antoja difícil desde ahora, dado el desgaste que se presentó como la presidencia del empleo, de la doble crisis económica centrada en la falta de empleo y de un ingreso remunerador en las familias mexicanas. La falta de un candidato competitivo el día de hoy, lo que mantiene al PAN en tercer lugar de las preferencias electorales en este momento. Sin embargo, sería un error de estrategia dar por muerto al PAN y a sus gobiernos, olvidándose de ellos. El PAN llega a la contienda presidencial con 4 elementos a su favor. Uno, el manejo del aparato del gobierno federal, especialmente del área del gasto social, la procuración de justicia y el gasto público en general. 2, un entorno macroeconómico relativamente estable que impedirá que el empleo vuelva a caer como la crisis del 2009, aunque ahora enfrente el problema de la insuficiencia de los ingresos familiares por el ingreso de la carestía de alimentos. Y 3, el tema tan grave que es el de la inseguridad, como principal problema del país que puede convertir la próxima contienda electoral en un referente plebiscitario. Y 4, la utilización a su favor de los candidatos y fórmulas aliancistas que la ciudadanía asocia más como una sección o acción deliberada del gobierno y del PAN que como una iniciativa del PRD o la izquierda mexicana. De estos elementos quisiera destacar el relativo al tema de la seguridad, la guerra al narco, que ahora se miga con ese nombre, dadas las implicaciones jurídicas y la rendición de cuentas que ese nombre implica. Fue concebida, diseñada, instrumentada más como un asunto de legitimidad política del actual gobierno que como una prioridad militar o policial. Se trataba de sacar a la tropa a la calle y habilitarla como policía civil con una doble motivación: revertir el severo déficit de legitimidad de la elección constitucional y generar la percepción de que se atendía a fondo el problema de la creciente inseguridad. Durante 4 años la estrategia no ha dado resultados de combate a la inseguridad y se ha convertido en una acción sí apreciada por la ciudadanía, pero que cada vez se reduce más el apoyo popular de acuerdo con las encuestas de opinión pública. No obstante sus magros resultados, el gobierno ha hecho de esta lucha un asunto monotemático de gobierno, y su razón es el discurso y el programa, además de su prioridad presupuestal. Es el sector que más recursos ha tenido por parte del Congreso y ha crecido de manera desorbitada el rubro para armas y para ejércitos. Debo decirles también que en el tema de seguridad entiendo que va a ser el tema fundamental en la campaña del 2012. Es quizá el tema monotemático que más se haya usado en un gobierno. En la elección federal intermedia del 2009, la estrategia del gobierno y del PAN fue precisamente hacer de la seguridad un tema plebiscitario. El resultado fue desastroso, en virtud de que la preocupación de la gente era la economía y el desempleo, no la seguridad ni las drogas. Pero ahora, con el avance del crimen en la mitad del territorio nacional y con la inseguridad como la mayor preocupación ciudadana, el tema de la seguridad podría darle dividendos electorales al gobierno. Al menos al colombiano Álvaro Uribe le funcionó esa estrategia en 2 ocasiones: en el 2006 para ganar su primera reelección y en el 2010 para dejar al presidente de la República, que era nada menos que el ministro de Defensa
Juan Manuel Santos, de su partido, el conservador Partido Social de la Unidad Nacional, al frente de la presidencia. El combate y exterminio de los grupos guerrilleros, especialmente la FARC, del secuestro como arma política y de la inseguridad como condición ineludible para garantizar empleo, libertad y democracia a su país, fue el discurso de la campaña de la derecha colombiana. Es posible que el actual gobierno mexicano tenga a Colombia como uno de sus referentes exitosos en la lucha antinarcotráfico. Es previsible también que en su empeño por emparejar al terreno al juego electoral frente al PRI y favorecer al PAN, el gobierno impulse escenarios electorales inéditos, por ejemplo, alentar candidaturas ciudadanas independientes con el tema de la inseguridad, que si bien sus votos no contarían por no estar apoyados finalmente por un partido, sí atraerían a un buen porcentaje de ciudadanos independientes que hoy simpatizan con el aspirante puntero del PRI. Otra acción previsible es la utilización intensiva de la guerra sucia o propaganda negativa en todos los medios. Es probable que nos encontremos con declaraciones de testigos protegidos, acusaciones de narcotráfico, complicidad y financiamiento por el narcotráfico, y además de una campaña la más sucia que se haya presentado en la historia de este país. Eso y más seguramente veremos desplegar en la próxima campaña electoral. De los candidatos que se observan en el PAN, no hay uno que tenga la preeminencia como en el PRI o en el PRD. El dirigente del PAN dijo: hay cuando menos 10 candidatos. 10 candidatos del PAN, que todos ellos no suman un porcentaje aceptable. Por esa razón, me parece que es importante destacar que el PAN es el partido mayormente rezagado en esta contienda. La izquierda y el PRD. De los candidatos del PAN, regreso, yo observo que están Santiago Krill como puntero y lo siguen otros 4 en condiciones similares. Una podría ser Josefina Vázquez Mota, el secretario de Hacienda, el secretario de Educación y el secretario de Trabajo. Yo reduciría a esa quinteta los aspirantes del gobierno a la candidatura presidencial. La izquierda, si la invencibilidad del PRI es un mito y si el ciclo del PAN en el gobierno parece haberse agotado, nos hemos preguntado cuál es la posibilidad de que la izquierda gane la presidencia de la República en el 2012. La respuesta es una. Depende de que la izquierda construya en los próximos 17 meses una opción política capaz de atraer y representar al tercio mayor de los electores. Más que aliarse con el PAN, en lo cual yo estoy en contra, las izquierdas mexicanas necesitan ante todo aliarse entre sí, formar un polo claramente diferenciado del PRI y del PAN. La táctica coyuntural de aliarse con el PAN en algunas elecciones de gobernador están afectando la estrategia de posicionamiento de mediano y largo plazo de los partidos de izquierda, es decir, PRD, PT y Convergencia. Estas alianzas permiten ganar batallas coyunturales y periféricas, pero hacen perder la lucha estructural y central por la identidad, el programa y el gobierno alternativo. De acuerdo a estudios de opinión que hemos levantado, en los estados donde las alianzas PAN-PRD han resultado ganadoras, como el estado de Puebla, Sinaloa, Oaxaca o Guerrero, entre el 55 y el 65% de los entrevistados consideran que son alianzas promovidas por la presidencia de la República. En Puebla y Sinaloa, entre el 70 y el 75% consideran que el PAN es el que salió más beneficiado que el PRD. Ustedes recuerden, tan sencillo como eso,
El discurso de toma de protesta del actual gobernador de Puebla fue lleno de elogios hacia el gobierno y hacia el PAN. Pero no hubo ninguna diferencia de discurso, de acto, de escenario, ni ninguna diferencia en el nombramiento de funcionarios, sino es simplemente un gatopardismo o es un cambio cosmético que no le representa al país ni al Estado de Puebla ninguna diferencia. Vamos a esperar, espero que resulte. ¿Cuáles son los candidatos de la izquierda? Prácticamente dos: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Creo que los dos tienen que tener capacidad e inteligencia para no confrontarse y sacar un solo candidato. Para mí, los dos representan la alternativa y son los dos punteros en la izquierda mexicana. Andrés Manuel, que no desea aliarse con el PAN, y Marcelo, que ha promovido las alianzas con el PAN en distintos estados del país. Andrés Manuel como un líder social de base, Marcelo desde el gobierno impulsando políticas públicas sociales en el Distrito Federal. Por esa razón, nosotros no compartimos que el PAN se alíe con el PRD o el PRD con el PAN. Porque finalmente, si nosotros promovemos o toleramos la alianza PAN-PRD, va a desdibujarse la izquierda y el que va a ganar es el PAN. Y vamos a dar paso a lo que ha sido un deseo de una clase política conservadora en México, el deseo de la aplicación de un bipartidismo de derecha similar al que prevalece en los Estados Unidos. Los que conocen el esquema político del sistema anglosajón en materia política se darán cuenta que solo hay dos partidos y los dos no tienen ninguna diferencia: el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero los dos están a la derecha, unos menos, los demócratas menos que los republicanos, pero finalmente no hay diferencia entre republicanos y demócratas. Muchos mexicanos quisieran ver esa alternativa de derecha en nuestro país solo entre el PRI y el PAN, que los demás dejaran de existir. Nosotros creemos que la izquierda tiene una gran oportunidad de ganar la presidencia de la República. Sin embargo, ha cometido muchos errores la izquierda. Sus pleitos internos permanentes alejan al electorado de la simpatía popular. El alejamiento también de las clases populares, de los empresarios y de los universitarios ha permitido que otras tendencias en las universidades sean más dominantes y que la gente simpatice más con partidos políticos más moderados como el PRI o el PAN y se alejen de una opción de izquierda como el PRD, PT y Convergencia. Las televisoras han estigmatizado a la izquierda, muchas de ellas con sus excepciones, pero el hombre más vilipendiado, más criticado, más calumniado en las últimas décadas se llama Andrés Manuel López Obrador. Está demostrado, las menciones negativas en prensa escrita, electrónica y televisiva, que es impresionante la manera de cómo ha tolerado, soportado y aguantado este personaje, Andrés Manuel López Obrador, los embates de los poderes fácticos y sin embargo sigue presente y sigue debatiendo en el país un programa alternativo de nación. Son tres opciones, pues. Yo lo que auguro es que en el 2012 será una elección cerrada. Creo que el candidato del PRI será Peña Nieto, independientemente del resultado de las elecciones del Estado de México. Si perdiera el Estado de México, tendría todavía posibilidades menores, crecería la posibilidad de Mario Fabio Beltrones y podría disputarle la presidencia o la candidatura a la presidencia con Enrique Peña.
No lo creo. Creo, sinceramente, que aún con un menor porcentaje, el candidato del PRI se llama Enrique Peña Nieto. El candidato del PAN se llama Santiago Krill y el candidato del PRD se llama Andrés Manuel López Obrador. Esos son los tres candidatos que vamos a ver, desde mi punto de vista, en la boleta electoral del 2012. Y será una contienda cerrada, fuerte, competida, una contienda muy fuerte, yo diría incluso muy agresiva, y llena de campañas negras a través de internet, a través de las redes sociales que no tienen regulación electoral y que puedes decir todo lo que quieras en las redes sin sanción y sin regulación alguna. Estas son las tres que yo planteo, estas son las perspectivas. Quiero dejar aquí esta participación para aceptar preguntas de quien quiera hacerlas y dedicarle un mayor tiempo a sus inquietudes. Muchas gracias por su atención. Cruz, que insistieron de manera permanente en que aceptara la invitación, y lo agradezco porque eso me permite expresar con ustedes algunas ideas de este tema tan trascendente para la nación. A 17 meses de la elección presidencial del 2012, podemos afirmar que lo único seguro es que no hay nada seguro para nadie. Las tendencias que conocemos hasta el momento solo son eso. Pido un fuerte aplauso para el senador Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias. Quisiera agradecer la presencia del maestro Rafael Sánchez, de los docentes, de los maestros universitarios de esta institución, director, y de este grupo de jóvenes entusiastas, de Juan José, de Luis Fernando, de José de la Fuente, de Isabel, de partidos políticos en el esquema del sistema de partidos. El binomio PRI-Peña Nieto es la combinación sin duda puntera en prácticamente todos los sondeos. Estoy intentando describirlo esquemática y académicamente, no políticamente. No expreso en este momento una posición personal por respeto a todos los asistentes. Haré una descripción desde el punto de vista académico, imparcial, alejado de cualquier parcialidad partidista. Pues están tratando de crear o imponer para finalmente ganar la presidencia de la República. Voy a intentar en tres grandes apartados expresar y descifrar lo que creo va a suceder en el futuro del país, con las tres grandes fuerzas políticas o con los tres grandes bloques políticos integrados por el PRI, en primer lugar, el PAN, en segundo lugar, y el PRD o la izquierda, en tercer lugar. Lo hago en razón de la antigüedad de cada uno de los picadores, predisposiciones y probabilidades, pero no situaciones definitivas. Esta incertidumbre no es algo negativo, ni tampoco una situación definitiva. Forma parte
de las nuevas condiciones de competencia y lucha electoral de la democracia mexicana. Es una incertidumbre de naturaleza democrática, no caótica. Ahora bien, lo que sí podemos apuntar desde ahora son las estrategias y las condiciones de los principales actores políticos